Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Martín. En este caso voy a explicar cómo va el tema del robot Vector, cómo es el estado actual y cómo podéis ir avanzando, por así decirlo, o ir siguiendo. Porque lo que me pasó a mí, por ejemplo, es que después de cierto tiempo que no estaba usando, quise luego volverlo a usar y tuve que estar investigando bastante, la verdad, para saber qué había ocurrido y saber cómo proseguir. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de una introducción de de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y luego voy a hacer una parte donde voy a explicar cómo proseguir para poder seguir teniendo el robot funcional. Es decir, no os preocupéis que actualmente es funcional y yo creo que incluso mejor que antes. Dicho esto, vamos a empezar desde el inicio de todo, es decir, desde el comienzo del robot. Como muchos sabéis, teníamos Vector, un robotillo, que era realmente de los más económicos por tamaño y demás, ¿vale? Y este robot era vendido por la empresa Anki, ¿vale? Esta empresa, tras cierto tiempo, acabó en bancarrota, es decir, no supo conseguir beneficios y la compró Digital Dream Lab, que fue otra empresa que, bueno, pues la compró, prometió seguir con el proyecto, también creó una plataforma en Kickstarter para vender licencias de, por ejemplo, por ejemplo, de Alexa de por vida, licencia para el OSKR, que básicamente es como montarte un servidor en local, ¿vale? Que te permitiese configurar el robot más a tu manera. Y lo iban haciendo, iban encima publicando código, iban publicando los repositorios del tema del robot para que la gente de la comunidad pudiese aportar y demás. Y hasta ahí bastante bien. ¿Qué pasó? Que tras cierto tiempo, en julio de 2023, pues los servidores de Digital Dream Lab pues cayeron. Es decir, actualmente solo está funcionando la página web, por lo tanto, tanto la aplicación del móvil, tanto lo que es el robot con la configuración, conectarse al servidor, pues no funcionaba. Y no funciona, básicamente. Esto, a este punto, seguramente habéis dado cuenta muchos de vosotros que intentáis conectaros a la página web o conectaros a lo que es la aplicación del móvil y no funciona. O dice que que no tiene conexión con el servidor o que la contraseña es incorrecta. Aquí es donde yo me di cuenta, me di cuenta yo de que fallaba y que no funcionaba bien. A ver, esto también hay que decir que pasa lo mismo con Cosmos, ¿vale? Teniendo en cuenta esto y qué pasó después, pues la verdad que lo agradezco de que se hayan caído los servidores, ¿vale? Porque con el tema de que cayesen los servidores, la comunidad se volvió a movilizar para montar su propio servidor y que fuese todo funcional. En esta parte ya voy a explicar lo que es cómo montar el servidor, cómo es y así también lo que puede hacer, ¿vale? El servidor, ahora mismo hay una opción que es montarse un servidor local para vuestro vector, en el cual le podéis configurarlo todo, igual que si fuese la aplicación del móvil, ¿vale? Y también tiene opciones adicionales. Este servidor se llama WirePop, ¿vale? Le tenemos aquí, lo estoy mostrando, ¿vale? Y nos tiene una pequeña guía de cómo instalarlo. ¿Por qué? Porque se puede instalar tanto en Linux como en Windows, como incluso en vuestro Android. Es decir, yo tengo un móvil antiguo, la verdad, bastante antiguito, que actualmente está ejecutando el servidor de Vector. Tampoco es que necesite mucho y no consumimos mucho el servidor, por lo tanto le tengo conectado en el móvil para probar. Luego le puedes conectar en un servidor que tengas por ahí, en un mini PC, donde tú quieras, ¿vale? Aquí tendríamos la pequeña guía de cómo instalarlo todo y, bueno, tenemos la opción de las descargas. Que, como veis, hace 4 horas, es decir, a día de 15 de mayo, ya estaría actualizado con la última versión de ChatGPT 4.
Que bueno, esto ya es un avance, pero con este servidor podemos vincularlo a ChatGPT. Que lo que es el área de conocimiento del robot funcione con ChatGPT y otro modelo de datos también. Dicho esto, yo voy a enseñar cómo funciona la interfaz, que es una interfaz web, que aquí tendríamos lo que es la configuración de lo que es el robot. No tiene mucha. Tendríamos Server Setting, que básicamente nos da la opción de cambiar el idioma y luego configurar dos APIs. La de el tiempo, que básicamente es una API que pues, es gratuita. Yo tengo la versión gratuita y te sobra porque realmente no consume mucho. Y la de conocimiento. La de conocimiento aquí lo podéis vincular a ChatGPT. Y esto es bastante interesante porque le da al robot una opción mucho más potente que la que tenía en sí con los servidores de Digital Dream Lab. Dado que va obviamente ChatGPT tiene mucho más conocimientos y aparte ya también le están añadiendo para que se mueva, para que pueda ejecutar comandos directamente ChatGPT del bot. Luego tendríamos otra parte, que es la de vector la configuración de vector. Y aquí, bueno, tendríamos prácticamente todo lo que teníamos en su tiempo con vector de cambiar el volumen, cambiar el color, cambiar las caras que tienen guardadas, acciones rápidas, ¿vale? Tendríamos, es decir, esta parte es, por así decirlo, la típica parte que teníamos en el móvil de configuración. Y lo único que sí que nos añade es una acción adicional, que yo antes tenía un programilla aparte para hacerlo, que básicamente es la opción de controlar lo que es el robot desde aquí, desde la interfaz web. Digamos, poner la cámara, coger el control del robot para que gire, incluso podemos moverle nosotros, moviendo con WSD como si fuese un coche dirigido. La verdad que esto está bastante interesante. ¿Vale? Luego, aparte de eso, tendríamos la parte de Code Setup, que básicamente es la primera vez lo tienes que configurar. Y hay una web que está preparada para ello, para que funcione la configuración del servidor, con el servidor, que básicamente vosotros seguís los pasos que os vais diciendo aquí. Y lo que hará es preparar vuestro robot de Vector para que funcione con Wirepod. Luego también tendríamos para configurar, para la gente que compró los SKR, para configurarlos directamente. Luego tenemos ítems, que básicamente es que con una opción específica, al escuchar una cosa en concreto, pues haga un comando, ejecute una cosa o haga algo en concreto. Un pequeño log de lo que ha ido ocurriendo y si hay una versión nueva o no. Dicho esto, perdón perdón por la chava, pero bueno, básicamente os he explicado lo que tiene, que a mí me parece una opción bastante interesante el tema de tener un propio servidor, un servidor propio, en local sobre todo, y que aunque parezca que no, esto no está muerto, es decir, actualmente con esto ya podemos tenerlo en local, lo que significa que ya lo puedes tener, ya no depende de nadie el que funcione o no funcione, ya depende directamente de ti, que te montes el servidor, que lo configures y listo. No sé cómo irá el avance, si Digital Dream lo cogerá y actualizará y demás, pero yo creo que por lo menos con esto ya se puede avanzar. A mí me sobra, la verdad. Y espero que a todos los que andéis perdidos de, oye, ¿qué ha pasado? Oye, que no me funciona y tal, pues este vídeo os sea bastante útil y os ayude pues para configurarlo, ver lo que puede hacer y demás. También hay un Discord que tiene la parte esta de Weirdbot, por si queréis ver cómo queréis aportar, queréis preguntar y demás, os metí en su Discord y habléis con ellos tranquilamente. Dicho esto, gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.